Hola, hoy estudiaremos los fundamentos del análisis de variancia. Veremos el teorema de la suma de cuadrados del análisis de variancia, los teoremas sobre la distribución de las formas cuadráticas del análisis de variancia y el lema de BAT. Empecemos. Análisis de variancia, fundamentos. Vamos a empezar con el teorema de la suma de cuadrados del análisis de variancia. Este teorema está enunciado de forma matemática, ¿no? Aquí todavía no vamos a observar nada de aplicación en el campo de la estadística, pero es muy importante este teorema. Vamos a identificar algunos datos. Aquí nos dan, por ejemplo, unas matrices simétricas de orden n por n. Además nos dan sus rangos, ¿correcto? Nos dicen que la suma de estas matrices dan la identidad, y si la suma de los rangos es igual a n, entonces se va a cumplir que cada una de ellas es idempotente, ¿no es cierto? Y además que el producto 2 a 2 es igual a 0. Muy bien. Veamos, aquí están todos los datos que se han establecido y los identificamos como parte de la hipótesis, ¿correcto? Y como tesis está como condición necesaria que se deben de cumplir estas dos condiciones. Perfecto. Vamos a utilizar la factorización por rango, este concepto de factorización por rango, para definir que las matrices A podrían expresarse como el producto de dos matrices. Entonces, tenemos como hipótesis que la suma de ellos es igual a la matriz identidad. Reemplazamos por el criterio de factorización de rango, ¿no? Lo expresamos de esta manera, con el fin de encontrar una expresión matricial, ¿no es cierto?, de ese producto. Y hacemos el siguiente análisis. Por hipótesis me dicen que la suma de todos los rangos es igual a n. Entonces, en otras palabras, me están diciendo que el número de columnas de B es n. De allí que B sería una matriz cuadrada de rango completo. Si es así, tiene inversa. Entonces, podríamos primero premultiplicar por B, ¿no es cierto? Entonces aquí premultiplicamos por B y también en el lado derecho por B. Para luego, posmultiplicamos por B, ¿correcto? Y aparece aquí. Y habría una posmultiplicación también en el lado derecho. De tal modo que al final queda solo esta expresión que vemos en el lado izquierdo, y en el lado derecho se mantiene una identidad, ¿correcto? Pero, ¿qué estamos logrando con ello? Que si observamos los productos, vamos a tener que fuera de la diagonal, digamos, van a quedar ceros, ¿no es cierto? Y, sin embargo, en la diagonal van a quedar identidades para todo i. Muy bien. De ahí, entonces, manejamos el hecho de que la suma de todas las matrices A es igual a identidad. Premultiplicamos, digamos, por una matriz cualquiera, AR, ¿no es cierto?, a la sumatoria, de tal modo que nos quedará solo AR, justo por las condiciones que estamos viendo. Además, tendríamos que este AR por AS lo podríamos descomponer por la factorización por rango. Tendríamos esta relación que sería igual a 0, pero solo sería 0 por, digamos, sabiendo que este producto es 0, ya lo hemos determinado. Entonces se cumpliría la segunda condición. Si reemplazamos eso en la identidad, en la identidad I, tendríamos entonces que AS por AS me quedaría igual a AS, ¿no es cierto? Entonces con eso estaríamos demostrando que A sub S es idempotente para todo S. Muy bien, con eso estaríamos entonces viendo esa demostración, ¿no es cierto? Muy bien, veamos ahora el teorema de la distribución de las formas cuadráticas en el análisis de variancia, ¿no? Me dice ahí que dado un vector aleatorio n por 1, y, vamos a suponer, es una variable aleatoria distribuida como una normal, donde sigma es una matriz n por n definida positiva de rango n. Entonces, la forma cuadrática y transpuesta ahí está distribuida como una chi cuadrado, no central,
P grados de libertad, y su parámetro de no centralidad lambda, ¿no es cierto?, ya conocido, si y solo si una de las siguientes condiciones se cumple, ¿no? Tanto 1 como 2. Muy bien. Aquí tenemos entonces la estructuración del enunciado del teorema. Identificamos la variable aleatoria y con su distribución normal, sus parámetros conocidos, la forma cuadrática con una distribución chi cuadrado no central, tenemos su parámetro de no centralidad. Y como tesis los puntos 1 y 2. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver entonces la condición necesaria. Aquí establecemos una transformación, digamos z igual t inversa por i menos mu, tal que este t no es cualquiera, sino que proviene de la matriz variancia-covariancia, que es definida positiva, ¿no? Entonces, despejamos y y tendríamos esta relación. Lo reemplazamos en la forma cuadrática, tendríamos esta relación y aplicando ahí un poco de álgebra, aquí se han descuadrado un poco los exponentes, ¿ya? Pero simplemente hacemos el reemplazo y la pre y postmultiplicación dependiendo de la transpuesta y nos sale una forma cuadrática que teóricamente debería ser un h cuadrado no central, ¿no es cierto? Bien. De ahí tenemos que z es normal estándar, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es z, b, perdón, ¿no? Que está posmultiplicando al final por mu, ¿no es cierto? Todo esa variable aleatoria tiene una distribución normal, ¿correcto? Y entonces t transpuesta a t tiene que ser idempotente de rango p, ¿no? Y si es así, entonces lo comprobamos, ¿no es cierto? Efectivamente. Y si reemplazamos, identificamos ahí cuál es sigma y cuál es a, tendríamos entonces esta relación. Muy bien. Luego, premultiplicando por t, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos a sigma a, tendríamos lo a multiplicado por t, entonces quedaría simplemente como a sigma por a sigma igual a sigma, ¿no? Simplemente identificamos las relaciones, nada más, ¿no? Si nos olvidamos de t, ¿no? Dejamos t a un lado, se tendría que cumplir estas dos condiciones, que es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Muy bien. Además tenemos que el rango de A sigma A es igual al rango de A y es igual a P, y esto es por hipótesis, ¿no es cierto? Por hipótesis. Luego tenemos que el rango de A sigma es igual a la traza de A sigma y es igual al rango de A, porque sigma es de rango completo. Muy bien, veamos la condición suficiente. En la condición suficiente, entonces identificamos esto, ya vendría a pasar las condiciones 1 y 2 como parte de la hipótesis, ¿no? Y solo nos quedaríamos con la tesis en demostrar que es un h cuadrado no central. ¿Correcto? Bueno, empezamos ahí nuevamente estableciendo la variable aleatoria transformada. Ya hemos hablado de este tema, hacemos el reemplazo correspondiente, identificamos la normal, ¿correcto? Vemos aquí el rango, ¿no? Identificamos que es P por hipótesis, ¿no? De 1 y 2 y entonces no quedaría más que este sea dado un h cuadrado. El lambda tendría que quedar definido de esta manera. Si hacemos las simplificaciones correspondientes, nos queda, bueno, el que nos ofrece en la tesis, ¿no? Bien. En la distribución de las formas cuadráticas, este teorema, que digamos ya no lo vamos a demostrar, pero está en el libro de Barre-Courte-Moser, que se les entregó, es el teorema 312, ¿ya? Pero que resume lo que acabamos de ver, ¿no? Miren, aquí está la variable aleatoria y, siempre con una distribución normal. Después me dicen que está la forma cuadrática, ¿no? Lo nuevo en este teorema es la existencia de esta constante. Ahorita de repente podría no tener sentido, parece que no tiene sentido, pero más adelante veremos, sobre todo cuando hagamos análisis de variancia en los modelos de rango incompleto,
¿no? Veremos la función que cumple esa constante. Pero bueno, en realidad no hay ninguna complicación más, es el trabajo de una constante nada más en la variable aleatoria y por lo tanto se va a ver reflejado pues en los resultados, ¿no es cierto? Que finalmente van a tener. Es una demostración directa eh, de lo que acabamos de ver, ¿no? Eso ya queda para ustedes. Muy bien, en este teorema, digamos, ya queda resumido los teoremas anteriores, tanto el de fundamento, el inicial, como los posteriores que hemos visto de la distribución de formas cuadráticas en el análisis de variancia, ¿no? Lo interesante aquí es que para un correcto diseño de un análisis de variancia, nos están mostrando aquí la variable aleatoria, ¿no? Con distribución normal, hay que tener en cuenta siempre todas estas condiciones. Tenemos una forma cuadrática que es igual a la suma de otras formas cuadráticas y es fácil reconocer aquí que están dadas las condiciones, ¿no? Tenemos al final una sumatoria de matrices centrales que tendría que ser igual a la matriz central de esta forma cuadrática que ven aquí, que es identidad. Así que se está cumpliendo de todas maneras el teorema. Es solo ver cómo se aplica nada más, ¿no? Ahora, las tres condiciones que nos están mostrando en la parte inferior, que están acá, se cumplirían si es que son ciertas estas condiciones de acá, ¿no es cierto? O sea, una distribución chi cuadrado no central por parte de la forma cuadrática y además que sean independientes, ¿no? Más adelante en la construcción del análisis de variancia, estas formas cuadráticas pues son las fuentes de variabilidad, ¿no? Y de ahí la exigencia de que las fuentes de variabilidad sean independientes. Muy bien. Este punto es interesante porque nos está planteando como una hipótesis, digamos, de igualdad de un parámetro del modelo lineal a un beta asterisco fijado, ¿no? Se establece aquí un desarrollo de una forma cuadrática, tiene una fuente como fuentes de variabilidad, efectivamente, hay como una especie de suma de cuadrados total, ¿no? Y dos formas cuadráticas que están sumándose ahí, ¿no? Lo interesante aquí es ver que A1, por ejemplo, ¿no? Tiene esta característica, A2, esta conocida, estas formas conocidas, que son además matrices idempotentes y son también simétricas, ¿no? Vemos entonces que podemos construir una forma cuadrática con una distribución, en este caso, chi cuadrado central, y lo pueden comprobar, ¿no? Si analizamos la segunda forma cuadrática que vemos en este desarrollo, que correspondería a esta matriz como matriz central, tendríamos que su distribución sería como una chi cuadrado no central, con su parámetro de no centralidad especificado ahí, ¿no? Ambas formas, lo podemos demostrar, son independientes, así que son fácilmente consideradas como una fuente de variabilidad para un diseño de análisis de variancia. Lo interesante aquí es ver que si se cumple la hipótesis, ¿no? Lambda sería cero. Correcto, y tendríamos dos formas cuadráticas con distribución chi cuadrado central, ¿no? Si fuera así, entonces cuando nosotros hacemos una prueba, y más adelante vamos a ver todas las pruebas de significación en el modelo lineal, entonces este estadístico de prueba, que va a ser muy común en el análisis de variancia, ¿no? Va a tener una distribución F, ¿no es cierto? Una distribución F central. ¿Correcto? Entonces, podrán ustedes darse cuenta que cuando uno asume que la hipótesis planteada, o sea, H0, es verdadera, lo que estamos asegurando es una distribución central conocida para el estadístico de prueba. Así que el asumir la hipótesis planteada cierta es una cuestión meramente técnica que asegura una distribución conocida para el estadístico de prueba. Muy bien, finalmente veremos el lema de BAT, ¿no? Este desarrollo está también en el libro de Kurt Moser, de Barry Kurt Moser, ¿ya? Pero brevemente desarrollado, aquí lo vamos a desarrollar un poquito más, en forma más extensiva, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que tenemos algunos enteros positivos y identificamos ya algunos
temas vistos, ¿no? La suma de las matrices es igual a identidad. A es una matriz simétrica de orden n por n. Además, los rangos suman n, ¿correcto? Tenemos la matriz Y con distribución normal. Tenemos las formas cuadráticas, que en este caso les van a llamar S sub I al cuadrado, ¿no? Tener en cuenta eso para no confundir, no son variancias. Tenemos que las formas cuadráticas son eh, proporcionales a una variable aleatoria h cuadrado, ¿correcto? Acá sí estamos aplicando el teorema que quedó pendiente. Además, las formas cuadráticas son mutuamente independientes. Perfecto, si y solo si la matriz variancia-covariancia es igual a una suma ponderada de estas matrices A sub I. Muy bien, veremos. Si nos vamos por la condición necesaria, entonces identificamos, y ustedes lo pueden verificar, todas estas proposiciones como parte de la hipótesis, ¿correcto? Y tenemos aquí la proposición de la tesis. Perfecto. Muy bien. Si es así, entonces aquí podemos ver la variable aleatoria Y, tenemos las formas cuadráticas, tenemos su distribución, tenemos estas relaciones también que son importantes, el BI que es idempotente, en consecuencia tendríamos que BI es igual a esta relación, ya lo hemos estudiado también, que es idempotente. Tenemos las formas cuadráticas mutuamente independientes, y del teorema de independencia se tendría entonces, y lo verían ahí que de dos formas cuadráticas nos sale esta relación para todo I. Perfecto. Además, ahí es simétrica de orden n por n, su rango es n sub i, se debe de cumplir que la suma es identidad, ¿no? Como la suma es igual a n, ¿no es cierto? Que condición es hipótesis, entonces nos quedaría que a sub i al cuadrado es igual a sub i, y además que el producto 2 a 2 es igual a 0. Muy bien, ya estamos numerando cada una de esas relaciones. Perfecto. De 1 y 2, entonces es una cuestión algebraica. No, veremos que esta sumatoria, todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos que hacer como una especie de desarrollo binomial. Tendríamos aquí los cuadrados y aquí los productos cruzados, ¿correcto? Aplicando la teoría, las condiciones, nos va a quedar que esto se reduce a la siguiente sumatoria, donde notamos que la sumatoria de los A sigma sobre C sub I, bueno, en este caso estamos utilizando una nomenclatura bastante simple, pero hay que tener en cuenta aquí, y hago la salvedad, de que la nomenclatura correcta sería 1 sobre CI por la matriz A sub I por sigma, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos utilizando por una facilidad de escritura, pero en realidad no sería lo correcto. No podemos dividir una matriz por una constante. Pero bueno, salvando haciendo hincapié en esto, bueno, continuamos, ¿no? Al ser una matriz idempotente, entonces tendríamos que el rango, ¿no es cierto?, es igual, bueno, la constante no interviene en nada, así que es igual a la suma de los rangos, ¿correcto? Ya, a eso le vamos a llamar relación 5. Muy bien, de la relación 3 que habíamos dejado ahí pendiente, tenemos que la sumatoria, la suma de todos los i al cuadrado, ¿correcto? Es igual a la suma de los cuadrados, a los productos 2 a 2, por las condiciones que ya tenemos, que es idempotente y son independientes, las A sub i son 0, entonces finalmente nos queda que es igual a esto, ¿no? Con ello estaríamos demostrando entonces que tenemos que AI es simétrica de orden n por n, entonces la sumatoria de A sub i es una matriz simétrica e idempotente también. Muy bien. De 6, si lo reemplazamos en 5, tendríamos entonces que este rango, ¿no? Si hacemos el reemplazo, sería igual al rango de la sumatoria de las A sub i, que sería igual a la traza, porque es una matriz idempotente. Hacemos las operaciones ahí, entramos la traza, ingresa la traza a afectar directamente a cada una de las matrices, y nos quedaría finalmente que es igual a n. Rango igual a n. Relación 7. Muy bien, de 7 y sabiendo que la matriz variancia-covariancia es una matriz definida positiva, entonces tendríamos que el rango de la sumatoria que vemos ahí marcada sería igual
al rango de la sumatoria solo de esta parte, porque el sigma, que es una constante ahí, quedaría postmultiplicando a toda la sumatoria, pero eso al mismo tiempo no serviría para determinar el rango que sería el mínimo entre los dos, ¿no? Y ese es igual a n, y lo mantenemos como relación 8. Esa relación y con la relación 4, ya vista antes, decimos que esta sumatoria de 1 sobre C sub i multiplicando la matriz A sub i sigma es idempotente de rango completo, es decir, n. Ahora, se tiene que esta sumatoria es igual a la matriz identidad, con lo que finalmente diremos que la matriz variancia-covariancia es igual a esa sumatoria a la menos 1, relación que le llamaremos 9. Muy bien, de 3 y por hipótesis tendríamos que esta sumatoria, estas dos, digamos así, producto de ellas, si las resolvemos, ¿no es cierto? Tendremos esta relación que ya podemos rápidamente identificar el resultado de acuerdo a la hipótesis y los resultados intermedios que ya tenemos. Sería igual a identidad. Si es así, dado que esta sumatoria es de rango completo, en consecuencia invertible, tendríamos que su inversa es igual a la sumatoria de los C sub i por A sub i. Entonces, la matriz variancia-covariancia quedaría de esta manera, donde C sub i es un valor positivo. Más adelante veremos que estos C sub i vendrían a ser variancias. Muy bien, veamos la condición suficiente. En la condición suficiente, identificamos que esta sería, en este caso, las hipótesis, ¿no? Y quedaría como tesis las dos condiciones vistas. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir que ahí es simétrica, tenemos todas las condiciones ya conocidas, la sumatoria es igual a n, tenemos que es idempotente, producto 2 a 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Se demuestra entonces aquí, en esta matriz, y haciendo los reemplazos correspondientes, como tal, y las desarrollamos, aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría A sub i, y eso por hipótesis y de la relación 1. Entonces, diríamos que 1 sobre C sub i, constante, ¿no es cierto? Multiplicando la matriz A sub i por sigma, es idempotente. Y lo mantendremos como una relación 2. Perfecto. Ahora vemos aquí que este producto, ¿no es cierto? Lo podemos desarrollar en términos de lo que sigma es como una suma ponderada de los A sub i. Realizamos nuestra operación, ¿correcto? Lo desarrollamos extensivamente y vemos que finalmente tenemos para la suma igual a 0 como ecuación 3, ¿no? Ahora, sabemos que la variable aleatoria y es normal, y de la relación 2, dado que ya vimos que se cumple esta relación y que además A sigma es un múltiplo de una matriz idempotente A sub i, que por hipótesis tiene rango n sub i, ¿no es cierto? Tenemos esta primera relación, ¿no? Así, correcto, que ya la hemos especificado. De la relación 3 tenemos que estas formas cuadráticas para todo y diferentes j son independientes. Es decir, que las formas cuadráticas, todas las formas cuadráticas son mutuamente independientes. Muy bien, lo dejamos entonces ahí. Eso es todo. Terminamos con el MBAT, toda la parte de fundamentos del análisis de variancia. Muchas gracias.